una entrevista y les contamos que Yuyashkani cumple 50 años inventando el teatro que sea necesario. Hoy nos encontramos con su director, se trata del señor Miguel Rubio. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, Aquí estoy. a usted las gracias por acompañarles y felicitarles, por supuesto, por este nuevo aniversario. Coméntenos cómo es que nace Yuyashkani. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, son 50 años, éramos muy jóvenes cuando empezamos el trabajo. Nunca nos imaginamos que duraríamos tanto tiempo, ¿no? Que iba a pasar tanto tiempo y que algún día celebraríamos 50 años. Yo creo que la explicación de ese tiempo transcurrido tiene que ver con que en nuestra época, la generación de mediados de los 70 del siglo pasado, que es una generación de un teatro nuevo que surge en América Latina, que se reclama mirar el teatro desde nuestras culturas, y vinculado también a los movimientos sociales, a dialogar con nuestros países, lo normal era formar grupos, generar colectivos y inventar el teatro al interior de esos colectivos. Entonces, pienso que esa noción de grupo, de trabajo en equipo, esa vocación de aprendices que tenemos y que mantenemos todavía, de seguir siendo, a pesar de la experiencia, como dice una actriz de Yuyashkani, Teresa Rally, somos aprendices con experiencia. Yo creo que eso explica por qué el grupo lleva tanto tiempo junto. Bien, ¿cuál es la diferencia de la propuesta de Yuyashkani con las otras propuestas de teatro que se tendrían en el país y a nivel mundial? Yo creo que la diferencia la pueden ver los espectadores, más que nosotros mismos, ¿no? Lo que yo podría decir es que el campo de enunciación nuestro es desde un lugar donde nos alejamos de los patrones hegemónicos, es decir, el teatro solamente como un divertimento, el teatro en un espacio de un edificio donde hay un escenario frontal, el teatro que tiene un texto previo, literario, como condición para que exista, sino el teatro como acontecimiento. Nosotros entendemos el teatro como un hecho efímero, el teatro tiene fecha de caducidad, comienza y termina, a diferencia de otras artes donde tú compras un cuadro o llevas un disco a tu casa. El teatro es una relación efímera, momentánea, ¿no? Es un intercambio de energía entre actores y espectadores que se da durante el tiempo que dura el acontecimiento escénico. Yo creo que la diferencia está por ahí, digamos, por pertenecer a un colectivo empeñado en la investigación, permanentemente en la investigación, en habitar espacios distintos, en usar el espacio público, en dialogar con otras manifestaciones también de las artes, ¿no? Yo creo que ese es un poco lo que ha marcado el camino y lo que podría ser la diferencia, digo, aunque no somos únicos, mucha gente, muchos grupos, muchos artistas están en caminos similares, ¿no? Es preciso señalar que ustedes combinan el teatro con las diferentes manifestaciones artísticas, ya sea el canto, la danza, la música. ¿Cuál es el concepto que se encuentra detrás de esta puesta en escena? Yo creo que tiene que ver ese encuentro multidisciplinar, ese encuentro, digamos, tiene que ver también con el conocimiento del país. Cuando fuimos descubriendo las teatralidades de las culturas, cuando nos fuimos alejando al patrón occidental del teatro y a preguntarnos desde cuándo podemos hablar del teatro en el Perú, ¿no? Y eso lo hemos descubierto en la práctica de la fiesta tradicional andina, fundamentalmente, ¿no? En nuestros primeros viajes al Valle del Bantaro, cuando nosotros íbamos a hacer una representación de teatro moderno, entre comillas, y nos encontrábamos con una maravilla de máscaras, de danzas, de música, de otras maneras de entender el texto y el tejido del acontecimiento. O sea, yo creo que ese no es un invento de Yuyashkani, es un aprendizaje también de la cultura tradicional peruana y de cómo las teatralidades de las culturas originarias nos proveen también de insumos fantásticos para dialogar con ellos y crear nuestro teatro desde ese lugar, ¿no? Claro. Entonces, esa combinación de música, danza, teatro, fiesta, acontecimiento, relato, tiene que ver con eso, ¿no? Con otras escrituras, ¿no? Y ese es un tema muy importante también porque nosotros
no tenemos nuestras culturas originarias no conocieron la literatura, ¿no? La escritura literaria, digo, pero sí otras formas de escritura. Escrituras en el cuerpo, las danzas son maneras de escribir también en el cuerpo, cuentan historias, ¿no? Los tejidos, encontramos en la cerámica, en los murales, otras maneras de hacer registro, de dar testimonio, la tradición oral también, la situación de oralidad. Yo creo que eso abre un campo que tiene necesariamente que tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Ujú. Bien, del mismo modo, todas las obras que ustedes presentan tienen un componente movilizador. ¿Qué es lo que pretenden generar o impactar en los espectadores en ese sentido? Más que movidos por el impacto, lo que queremos es recuperar un espectador creador, ¿no? Un espectador que sienta que está en un evento donde también él puede descubrir que es un creador y que él puede complementar con su imaginación la imagen que la escena le propone, ¿no? Ujú. No es un teatro que tiene como objetivo solamente el divertimento. Yo creo que el teatro tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido, pero sí nos interesa un teatro que dialogue con su tiempo, ¿no? Ujú. Nosotros pensamos que somos actores, creadores, y cuando digo actores digo actrices también, testigos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces nuestro teatro, desde la primera obra que hicimos, ha dialogado con el tiempo, con el Perú de ese momento, con una importante huelga minera que hubo en el año 71, que nos impactó mucho y nos permitió, a partir de ese acontecimiento, visitar los campamentos mineros de la zona central del Perú. Y ese fue un regalo maravilloso para el oficio, porque nos permitió entender también que hay otras maneras, que hay otras maneras de sentir el Perú. Ujú. Y desde ahí hemos ido construyendo pues, en nuestra propuesta teatral, es decir, dialogar con nuestro tiempo. Entonces, nosotros si podemos ver la obra de Viviascani y a través de la obra de Viviascani ver cómo cada obra corresponde a un momento del Perú. O sea, Ujú. es como dialogar teatralmente con nuestro país, Las con los cuales, sueños, con las ujú, esperanzas, ¿no? sí, Con las todo. cuales además construyen o colaboran a construir una identidad nacional que es bastante importante, sobre todo en estos tiempos. En el contexto de la pandemia, señor Rubio, ¿ustedes cómo se han reinventado? ¿Qué han hecho para continuar? ¿Actualmente tienen alguna actividad prevista también por el aniversario? Sí, nosotros tenemos una sede en Magdalena, ¿no? En Girón Tacna 363, a la altura de la cuadra 39 de la Avenida Brasil. Lamentablemente durante año y medio la casa ha estado cerrada, pero el grupo ha seguido trabajando. Entonces hemos producido materiales audiovisuales, hemos trabajado también, hemos hecho talleres para grupos de las regiones, o sea, hemos seguido activos desde los medios virtuales, sin intentar pensar de que la virtualidad puede reemplazar al teatro. El teatro tiene que ser presencial necesariamente, pero lo interesante es que no hemos parado. Hemos seguido trabajando, hemos seguido estudiando y hemos seguido pensando sobre todo cómo va a ser nuestra reaparición en el espacio, ¿no? En el espacio de la sala. Y lo primero que hemos creado es la terraza cultural de Viviascani. La terraza cultural hemos hecho un convenio con la municipalidad de nuestro distrito de Magdalena y nos permiten usar todo el frontis de nuestro teatro, que está en la calle 3 del Girón Tacna, y ahí hay un mural hermoso que ha hecho el artista que se llama Desertor, un mural que cuenta la historia gráfica, es un testimonio gráfico de la vida de Viviascani, y ponemos nosotros un estrado y hacemos eventualmente eventos. El día sábado, por ejemplo, va a haber una clase del Son de los Diablos, ¿no? Con amigos y maestros que cultivan la cultura afrodescendiente, ¿no? Ujú. Y durante el verano vamos a tener todo un proyecto cultural también en toda la cuadra, vamos a cerrar la cuadra, los vecinos van a mostrar sus habilidades, y pensar que el arte no es un patrimonio de los artistas, sino que es un derecho humano también ejercido por la comunidad, ¿no? Entonces yo Por creo que supuesto. la pandemia nos enseña eso, no solamente lamentar y sufrir y esperar que termine para que llegue a una normalidad imposible, Ujú. sino asumir esta crisis, asumir este momento y ver qué nos corresponde hacer en este momento. Entonces lo que nos corresponde es
hacer espacio al aire libre, cuidarnos desde el cuerpo, usar también medidas de Por protección, pero supuesto. no abandonar, Ujú. no abandonar. Así es. Entonces, generar un producto que dialogue con la comunidad Listo, inmediata. listo, señor Rubio. Para más información, ustedes tienen redes sociales. Sí, 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 sí. Perfecto. En todo caso, los buscamos como Yuyashkani a través de sus redes sociales Sí. para saber más sobre las actividades que desarrollan. Muchísimas gracias por acompañarnos y una vez más, feliz aniversario. Gracias. Muchas gracias también por la invitación. Buenos días. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.